Buenas noches, chicos. Continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. En la noche de hoy vamos a iniciar con Cuentos de Navidad de Charles Dickens. Canción de Navidad. Estrofa primera. El fantasma de Marley. Para empezar, Marley estaba muerto, de eso no cabe la menor duda. El certificado de su entierro lo habían firmado el clérigo, el oficial de la sacristía, el director de pompas fúnebres y quien presidía el duelo. Scrooge lo firmó, y el nombre de Scrooge contaba mucho en el Royal Exchange para todo lo que él quisiera. El bueno de Marley estaba más muerto que el clavo de una puerta. Oh, con esto no pretendo decir que yo sepa que tiene de muerto el clavo de una puerta. Personalmente habría considerado que el clavo de un ataúd es la pieza de ferretería más muerta que existe. No obstante, la sabiduría de nuestros antepasados forma parte del símil, con lo que mis manos impias no lo van a alterar. No fuese a significar la ruina del país. Así pues, permítanme que insista en que Marley estaba más muerto que el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que Marley estaba muerto? Pues claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Los dos habían sido socios no sé cuantísimos años. Scrooge era su único albacea, su único administrador, su único obsesionario, su único legatario del remanente, su único amigo y su único doliente. Y ni siquiera a Scrooge le afectó terriblemente el triste suceso, sino que se portó como un excelente hombre de negocios el mismo día del funeral y lo solemnizó consiguiendo una innegable ganga. La mención del funeral de Marley me devuelve al punto de partida. No hay duda de que Marley estaba muerto. Esto ha de entenderse con toda claridad. O no podrá haber nada portentoso en la historia que voy a relatar, si no estuviéramos totalmente convencidos de que el padre de Hamlet ya está muerto antes de que comience la obra. No habría nada que destacar en que se pasee por sus propias murallas de noche, bajo el viento del este, que si lo hiciera cualquier otro caballero de mediana edad que después de oscurecer apareciese de pronto en un lugar ventoso, el cementerio de la Catedral de San Pablo, por ejemplo, para literalmente dejar pasmado a su hijo de pocas entendederas. Scrooge no había borrado el nombre del bueno de Marley. Ahí seguía, años después, sobre la puerta del almacén, Scrooge y Marley. Todo el mundo conocía la empresa como Scrooge y Marley. A veces alguien que no estuviese familiarizado con el negocio llamaba Scrooge a Scrooge y otros lo llamaba Marley, pero él respondía a ambos nombres que lo mismo le daba. Ay, con qué mano más férrea lo manejaba todo Scrooge. Era un viejo pecador agarrado, aprovechado, ahorrativo, cicatero y codicioso, duro y afilado como un pedernal del que jamás acero alguno había extraído un generoso fuego, reservado, independiente y más solo que la una. El frío de su interior helaba sus ancianos rasgos, le cortaba la nariz puntiaguda, le arrugaba las mejillas, lo agarrotaba al andar, le volvía rojos los ojos y azules los finos labios, y hablaba con astucia a través de su chirriante voz. Tenía una gélida escarcha sobre la cabeza, las cejas y la enjuta barbilla. Siempre llevaba su baja temperatura con él. Congelaba su despacho en la canícula y no lo deshelaba ni un grado de Navidad. El calor y el frío externos tenían poca influencia en Scrooge. No había calor que lo calentara ni tiempo invernal que lo enfriase. No había viento más cortante que él mismo, ni nevada más resuelta en su propósito, ni aguacero menos abierto a los ruegos. El mal tiempo no sabía cómo ganarle, la lluvia más fuerte, la nieve, el granizo y el aguanieve. Solo podían alardear de llevarle ventaja en un aspecto. Ellos untaban a la gente con generosidad mientras que Scrooge nunca lo hacía. Nadie lo paraba jamás en la calle para decirle con cara de alegría: mi querido Scrooge, ¿cómo está usted? A ver cuándo lo vemos por casa. Ningún mendigo le suplicaba que le diese algo, ningún niño le preguntaba la hora,
Hasta los perros lazarillos parecían conocerlo, y cuando lo veían aproximarse tiraban de sus amos para meterlos en los portales y patios, tras lo que meneaban el rabo como si dijeran: no hay peor ojo que el maligno, mi invidente amo. Pero ¿y qué más le daba a Scrooge? Eso era justo lo que le gustaba: apartarse de los abarrotados caminos de la vida, advirtiendo a toda simpatía humana de que guardase la distancia. Era lo que más chiflaba a Scrooge, como dicen los entendidos. Érase una vez de todos los días buenos del año el de Nochebuena, en el que el viejo Scrooge estaba muy ocupado en su contaduría. Hacía un tiempo frío, crudo y cortante, y encima había niebla. Scrooge oía a la gente del patio de afuera que iba y venía resollando, golpeándose el pecho con las manos y dando patadas en las losas de la acera para calentarse los pies. Los relojes de la ciudad acababan de dar las 3, pero ya estaba bastante oscuro. No había habido mucha luz en todo el día y las velas llameaban en las ventanas de las oficinas vecinas como manchas rojizas sobre el tangible aire parduzco. La niebla se metía por cada rendija y ojo de herradura, y fuera era tan espesa que, aun siendo el patio de los más estrechos, las casas de enfrente solo eran meros fantasmas. Al ver descender la lúgubre nube, oscureciéndolo todo, cualquiera habría pensado que la naturaleza vivía muy cerca y estaba preparando té a gran escala. Scrooge tenía la puerta de la contaduría abierta para poder vigilar a su empleado, que en una celda lúgubre y pequeña como una especie de pecera copiaba cartas. El fuego de Scrooge era muy pequeño, pero el del empleado lo era tanto más que parecía compuesto de una única brasa. Sin embargo, no podía alimentarlo, pues Scrooge guardaba el carbón en su habitación. Y si al empleado se le ocurriese entrar con la pala, el jefe predeciría que era necesario que finalizasen su relación laboral. Así pues, el empleado se ponía la bufanda blanca e intentaba calentarse con la vela. Esfuerzo este en el que siempre fracasaba, ya que no era hombre de gran imaginación. «Feliz Navidad, tío, que Dios lo bendiga», exclamó alguien con alegría. Era el sobrino de Scrooge, quien apareció tan de súbito que esa fue la primera indicación que tuvo su tío de su llegada. «Va, adiós, Scrooge, paparruchas». El sobrino habría entrado tan en calor de caminar deprisa entre la niebla y la escarcha que estaba resplandeciente. Tenía el rostro rabicundo y apuesto. Le brillaban los ojos y el aliento le volvía a echar humo. «Que las navidades son paparruchas, tío. ¿No lo dirá en serio?» «Pues sí lo digo», afirmó Scrooge. «Feliz Navidad. ¿Qué derecho tienes tú a ser feliz? ¿Qué motivo tienes para ser feliz con lo pobre que eres?» «Bien, en ese caso», replicó el sobrino con tono jocoso, «¿qué derecho tiene usted a estar triste? ¿Qué motivo tiene para estar taciturno, con lo rico que es?» Scrooge, al no tener mejor respuesta que dar, así de improviso, repitió el pa seguido de otro paparruchas. «No se enfade, tío», le dijo el sobrino. «¿Y cómo no lo voy a estar?», contestó Scrooge. «Cuando vivo en semejante mundo de imbéciles. Feliz Navidad. ¿Con qué feliz Navidad? ¿Qué es la Navidad para ti sino la época de pagar facturas sin tener dinero? La época de ver que eres un año más viejo y ni una hora más rico. La época de cuadrar las cuentas y comprobar que hasta la última entrada te ha sido desfavorable a lo largo de todo el año. Si me pudiera salir con la mía», añadió indignado, «a cada idiota que va por ahí diciendo feliz Navidad, lo herviría en su propio budín navideño y lo enterraría con una estaca de acebo clavada en el corazón. Ya lo creo que sí. Venga, tío», le rogó su sobrino. «Mira lo que te digo, sobrino», replicó con severidad. «Tú celebra la Navidad a tu modo y déjame que yo la celebre al mío». «Cuando usted celebre la Navidad», repitió el otro, «pero si no la celebra». «Pues entonces déjame que no le haga ni caso», dijo Scrooge, «y tú que disfrutes mucho las fiestas como si alguna vez te hubieran sido del menor provecho». «Pues yo creo que sí, hay muchas cosas que me podrían haber sido de provecho, pero de las que no me he sabido beneficiar. La Navidad entre ellas», contestó el sobrino. «Sin embargo, sé que cuando llegan siempre pienso que estos días de Navidad, aparte de sentir por ellos la veneración que se merece su nombre y orígenes sagrados, si es que puede haber algo más aparte de eso, son unos días buenos, unos días agradables en los que ser amables, caritativos e indulgentes es la única época que conozco del largo calendario del año, en que los hombres y mujeres parecen ponerse de acuerdo para abrir sin restricciones sus cerrados corazones, y ven a la gente que está por debajo de ellos
Así pues, tío, aunque nunca me hayan aportado ni una pizca de oro o plata al bolsillo, creo que sí me hacen mucho bien y me lo seguirán haciendo, y por eso digo que bendito sea Dios. Sin que pudiera contenerse, el empleado de la pecera aplaudió, pero como de inmediato se diese cuenta de la incorrección que había cometido, se puso en su lugar a atizar el fuego, con lo que apagó definitivamente la última débil chispa que quedó. Como le vuelva a oír hacer algún otro ruido, le dijo Scrooge, va a celebrar usted la Navidad perdiendo el puesto. Vaya, está hecho todo un orador, señor mío, añadió dirigiéndose a su sobrino. Me extraña que no te presentes para el Parlamento. No se enfade, tío. Vamos, venga mañana a comer con nosotros. Scrooge contestó que antes prefería verlo en el... Sí, lo dijo con todas las palabras y culminando con esa situación límite. ¿Pero por qué? Clamó el sobrino. ¿Por qué? ¿Por qué te casaste? Le preguntó Scrooge. Pues porque me enamoré. ¿Por qué te enamoraste? Bramó Scrooge, como si fuera la única cosa del mundo aún más ridícula que una feliz Navidad. Buenas tardes. Pero tío, si usted nunca venía a verme antes de que eso ocurriera, ¿por qué lo pone ahora como razón para no venir a casa? Buenas tardes, repitió Scrooge. No quiero nada de usted, no le pido nada, porque no podemos ser amigos. Buenas tardes. Lamento de todo corazón verlo tan decidido. Nunca he dado pie a que discutamos por nada. De todos modos, lo he intentado en homenaje a la Navidad y pienso conservar mi buen humor navideño hasta el final, así que feliz Navidad, tío. Buenas tardes, tío Scrooge, y feliz año nuevo. Buenas tardes. Aún así, su sobrino salió de la habitación sin decir una sola palabra de no. Se detuvo en la puerta de afuera para desearle felices fiestas al empleado, el cual, pese al frío que tenía, estuvo más cálido que Scrooge y le devolvió la felicitación con mucha cordialidad. Otro que tal, murmuró Scrooge al oírlos. Mi empleado con 15 chelines a la semana muere y hijos hablando de navidades felices. Esto es para terminar en el manicomio. El lunático en cuestión, al abrir la puerta para despedir al sobrino de Scrooge, dejó entrar a otras dos personas. Eran unos caballeros corpulentos de aspecto agradable, que se quitaron los sombreros y pasaron al despacho de Scrooge. Iban provistos de libros y papeles y se inclinaron ante él. Esto es Scrooge y Marley, si no me equivoco, dijo uno de ellos consultando una lista. ¿A quién tengo el gusto de dirigirme? ¿Al señor Scrooge o al señor Marley? El señor Marley lleva 7 años de muerto, contestó Scrooge. Murió hace 7 años, esta misma noche. No nos cabe duda que su generosidad tiene un buen representante en el socio que le sobrevive, dijo el caballero mientras le entregaba sus credenciales. Ciertamente lo tenía, ya que habían sido alma gemelas. Al oír tan funesta palabra generosidad, Scrooge frunció el ceño, negó con la cabeza y le devolvió las credenciales. En esta época festiva del año, señor Scrooge, dijo el caballero cogiendo una pluma, es aún más deseable que ayudemos en algo a los pobres e indigentes, quienes en la actualidad padecen muchísimo. Muchos miles carecen de lo básico, cientos de miles carecen de las mínimas comodidades, señor. ¿Es que no hay cárceles?, preguntó Scrooge. Sí hay muchas cárceles, contestó el caballero dejando la pluma. ¿Y los asilos de los pobres?, insistió Scrooge. ¿Todavía funcionan? Sí, todavía funcionan, respondió el caballero, aunque me encantaría poder decir que no. O sea que la rueda y la ley de pobres sigue en pleno vigor, ¿no? Y ambas a todo rendimiento, señor. Ah, bueno, me había pensado por lo que ha dicho usted al principio, que había ocurrido algo que impidiera su misión de provecho, dijo Scrooge. Me alegro mucho de saberlo. Como tenemos la impresión de que apenas pueden proporcionar la alegría cristiana de cuerpo o mente a la multitud, replicó el caballero. Unos cuantos estamos intentando recaudar fondos para comprarle a los pobres comida y bebida y medios para calentarse. Elegimos estas fechas porque de todas es cuando la
Además, la niebla y la oscuridad habían espesado tanto que algunos iban por la calle con antorchas ofreciendo sus servicios para ir adelante de los caballos de los carruajes y guiarlos. La antigua torre de una iglesia, cuya vieja campana bronca siempre estaba espiando con picardía a Scrooge por una ventana gótica de la pared, se volvió invisible y daba las horas y los cuartos en las nubes, a lo que seguía una vibración trémula como si le castañaran los dientes en su cabeza helada allá en lo alto. El frío se tornó muy intenso en la calle principal a la vuelta del patio. Unos trabajadores que reparaban las tuberías del gas habían encendido un gran fuego en un brasero, alrededor del cual se congregaban un grupo de hombres y muchachos harapientos que se calentaban las manos y pestañeaban ante la fogata en pleno embeleso. La boca de incendio se había quedado sola, con lo que se derramaba hoscamente, solidificando hasta transformarse en misantrópico hielo. La luminosidad de las tiendas en las que ramitas y vallas de acebo crepitaban al calor de las luces de los escaparates volvía rubicundo los pálidos rostros que pasaban por delante. Las pollerías y tiendas de ultramarinos se convertían en una espléndida broma, en una gloriosa fiesta con la que era imposible creer que tuvieran nada que ver principios tan aburridos como las de la compra y venta. El alcalde en su fortaleza, la imponente Mansion House, daba órdenes a sus 50 cocineros y mayordomos para que celebrasen la Navidad como correspondía en casa de un alcalde. E incluso el pequeño sastre al que había multado con 5 chelines el lunes anterior por ir borracho y pendenciero por la calle, removía en su guardilla el budín del día siguiente, mientras su escuálida mujer y la criatura salían a comprar la ternera. Y todavía más niebla y frío, un frío cortante, incisivo, penetrante, con el que el bueno de Sandustan le hubiese dado un pellizco en la nariz al maligno con un poco de ese tiempo, en lugar de usar sus famosas armas. Sin duda, este habría rugido aún más de dolor. El dueño de una escasa y joven nariz roída y mascada por el hambriento frío como los perros roen huesos, se agachó ante el ojo de la cerradura de Scrooge para obsequiarle con un villancico, pero en cuanto oyó: Dios os guarde, dichosos caballeros, que nada os turbe, Scrooge agarró la regla con tanta energía que el cantante huyó aterrorizado y dejó la cerradura a la niebla y la escarcha más simpáticas. Finalmente llegó la hora de cierre de la contaduría. De muy mala gana Scrooge se bajó del taburete, con lo que de forma tácita reconoció ese hecho al expectante empleado de la pecera, el cual de inmediato apagó la vela y se puso el sombrero. Supongo que mañana querrá todo el día libre, ¿no?, le dijo Scrooge. Si le viene bien, señor. No me viene bien, replicó Scrooge, ni tampoco es justo. ¿A que si le quitara media corona por eso usted se consideraría agraviado? El empleado sonrió débilmente. Y sin embargo, añadió Scrooge, no me considera a mí agraviado por pagar el sueldo de un día a cambio de ningún trabajo. El empleado comentó que solo era una vez al año, una excusa muy pobre cuando se trata de robarle a uno cada 25 de diciembre, dijo Scrooge mientras se abotonaba el gabán hasta la barbilla. En fin, supongo que tendré que darle todo el día libre, pero esté aquí bien temprano al siguiente. El empleado le prometió que así lo haría, tras lo que Scrooge marchó con un gruñido. El otro cerró la oficina en un santiamén y con los largos extremos de su bufanda blanca colgándole por debajo de la cintura, ya que no podía presumir de gabán. En Cornhill se tiró 20 veces por un tobogán al final de una fila de chicos en homenaje a la Nochebuena, y luego se fue corriendo lo más deprisa que pudo a su casa de Camden Town a ahogar a la gallina ciega. Scrooge se tomó su triste cena en la triste taberna de siempre, y después de leer todos los periódicos y de pasar agradablemente el resto de la velada repasando su libreta de ahorro, se fue a casa a dormir. Vivía en un piso que había pertenecido a su difunto socio. Eran unas habitaciones lúgubres de un maltrecho edificio al final de un patio, donde tenía tan poco sentido que estuviera que no costaba mucho imaginarse que se habría metido ahí cuando era una casa joven y jugaba al escondite con otras cosas, y luego no habría salido como salir. Ahora, además de bastante vieja, era bastante lóbrega, pues no vivía nadie más aparte de Scrooge, ya que el resto de los pisos estaban alquilados para oficinas. El patio estaba tan oscuro que hasta Scrooge, que conocía hasta la última piedra, tuvo que ir por él a tientas. La niebla y la escarcha pendían de tal manera sobre el negro y viejo portalón de la casa que parecía como si el genio de la meteorología se hubiera sentado triste y
ese lugar y también que Scrooge tenía un poco de eso que se llama imaginación como cualquier hombre de la City de Londres, lo que incluso incluye, y son palabras mayores, a los regidores de su organismo regulador y a los miembros de los gremios. Tengamos asimismo en cuenta que Scrooge no había dedicado el menor pensamiento a Marley desde que esa tarde había mencionado su muerte 7 años atrás. Y dicho esto, que alguien me explique si es que puede cómo fue que Scrooge, mientras metía la llave en la cerradura y sin que mediase ningún proceso de cambio, no vio en la aldaba la propia aldaba, sino el rostro de Marley. El rostro de Marley que no estaba envuelto por sombras impenetrables como todo lo demás del patio, sino que radiaba una débil luz como una langosta en mal estado en un sótano oscuro. No se le veía enfadado o feroz, sino que miraba a Scrooge como siempre lo hacía Marley, con las fantasmagóricas gafas sobre las fantasmagóricas frente. Llevaba el pelo muy despeinado de un modo curioso, como a soplidos o con aire caliente, y aunque tenía los ojos muy abiertos, estaban totalmente inmóviles. Eso, junto con su color lívido, lo volvían horrible, pero su horror parecía ser algo que el rostro no podía controlar, más que formar parte de su propia expresión. Mientras Scrooge observaba detenidamente semejante fenómeno, volvió a ser la aldaba de siempre. Sería falso decir que no se sobresaltó o que no notó en la sangre una terrible sensación que le era ajena desde la infancia. No obstante, puso la mano en la llave que había soltado, la giró con energía y entró y encendió la vela. Sí que se detuvo en un momento de intención antes de cerrar la puerta y sí que miró primero con precaución detrás de esta, como si casi esperara espantarse al ver la coleta de Marley saliendo de ella. Sin embargo, no había nada en la parte trasera de la puerta, salvo los tornillos y tuercas que sujetaban la aldaba, así que con gran paja la cerró de un portazo. Esto resonó por toda la casa como un trueno. Cada habitación de arriba y cada bar de la bodega del vinatero de abajo parecieron tener un eco distinto. Scrooge no era la clase de hombre al que asustaban los ecos. Echó el cerrojo y lentamente atravesó el vestíbulo, y mientras despabilaba la vela subió por la escalera. A veces se hablaba vagamente de poder subir con un carruaje tirado por 6 caballos por un buen tramo de antiguas escaleras, o también de conducirlo a través de las lagunas legales de una mala ley del Parlamento. Pero lo que yo digo es que por esa escalera podría haber subido con facilidad un coche fúnebre de lado, con el balancín hacia la pared y la puerta hacia la barandilla. Había anchura y espacio de sobra, lo cual tal vez fuese la razón por la que Scrooge le pareció ver en la oscuridad que subía un coche fúnebre delante de él. Ni media docena de lámparas de gas de la calle habrían iluminado bien la entrada, así que ya se puede figurar lo muy oscuro que estaba con la única ayuda de la vela de cebo de Scrooge. Pero él siguió subiendo sin que le importase un pimiento. La oscuridad es barata y a Scrooge le gustaba. Aún así, antes de cerrar la puerta de su piso, recorrió las habitaciones para comprobar que todo estaba en orden. Todavía tenía el rostro de Marley lo bastante presente para querer hacerlo. Salón, dormitorio, trastero, todo bien. No había nada debajo de la mesa ni del sofá. Un pequeño fuego ardía en la chimenea. El tazón y la cuchara puestos y el cazo de gachas. Scrooge estaba resfriado sobre el hornillo. No había nadie debajo de la cama ni dentro del armario, nadie en su bata que colgaba de la pared con actitud sospechosa. El trastero, como siempre, una pantalla retirada de chimenea, zapatos viejos, 2 cestas de pesca, un palaganero de 3 patas y un atizador. Satisfecho cerró la puerta y se encerró por dentro. Dio 2 vueltas a la llave, lo que no tenía costumbre de hacer. Una vez estuvo así a salvo de sorpresa, se quitó el pañuelo del cuello, se puso la bata, las zapatillas y el gorro de dormir y se sentó ante el fuego a tomarse las cachas. El fuego, que estaba muy bajo, no hacía nada en una noche tan cálida. Tuvo que sentarse muy cerca e inclinarse sobre él para obtener la mínima sensación de calor de ese escaso puñado de combustible. Era una
distraer sus pensamientos y sin embargo ese rostro de Marley los devoró a todos como el bastón del antiguo profeta. Si cada uno de los lisos azulejos hubiese estado en blanco y hubiera tenido la capacidad de formar alguna imagen en superficie aparte de los pensamientos inconexos de Scrooge, habría aparecido una copia de la cabeza del viejo Marley en todos ellos. Paparruchas, dijo Scrooge, quien se puso a caminar por la habitación. Después de varias vueltas se sentó de nuevo en la butaca. Al echar la cabeza hacia atrás dio la casualidad de que posó la mirada en una campana, fuera de uso, que colgaba en la habitación y que por algún motivo ya olvidado comunicaba con una estancia del piso más alto del edificio. Con gran estupor, así como con un terror extraño e inexplicable, vio que la campana empezaba a balancearse. Al principio lo hizo con tanta suavidad que apenas emitía ningún sonido, pero pronto estuvo sonando con fuerza, al igual que todas las demás campanas de la casa. Por más que tal vez solo durase medio minuto o uno a lo sumo parecía una hora, las campanas dejaron de sonar igual que habían empezado, todas a la vez. Le siguió un ruido metálico procedente de muy abajo, como si alguien arrastrara una pesada cadena sobre los barriles de las bodegas del vinatero. Entonces Scrooge recordó que se decía que los fantasmas de las casas encantadas arrastraban cadenas. La puerta de la bodega se abrió con estrépito, tras lo que oyó el ruido mucho más fuerte en los pisos de abajo. Luego subiendo las escaleras y luego dirigiéndose hacia su puerta. Paparruchas, dijo Scrooge, no me creo nada. El calor le mudó, no obstante, cuando, sin detenerse, eso atravesó la pesada puerta y entró en la habitación. Al hacerlo, las mortecinas llamas se avivaron como si exclamaran: «Lo conocemos, es el fantasma de Marley», para a continuación volver a reducirse. La misma cara, la mismita, era Marley con la coleta, el chaleco, las medias y las botas de siempre. Las borlas de estas últimas estaban erizadas, al igual que la coleta, los faldones de la levita y el pelo de la cabeza. Llevaba la cadena atada a la cintura, era larga, se la enroscaba como una cola y estaba hecha, pues Scrooge lo observó detenidamente, de cajas de dinero, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras y pesados monederos de acero. Su cuerpo era transparente de manera que Scrooge podía ver a través del chaleco los dos botones detrás de la levita. Scrooge había oído decir a menudo que Marley no tenía corazón, pero nunca lo había creído hasta ahora. No, tampoco lo creía ahora, por mucho que examinara el fantasma y lo viese ante él, por mucho que sintiera el influjo glacial de sus ojos fríos como la muerte, y pudiese distinguir hasta la textura del pañuelo plegado que llevaba atado alrededor de la cabeza y la barbilla, y que no le había visto nunca. Seguía sin creérselo y se resistía a lo que le dictaban los sentidos. «Pero bueno», dijo Scrooge, tan cáustico y frío como siempre, «¿qué quieres de mí?» «Mucho», era la voz de Marley, sin duda alguna. «¿Quién eres?» «Más bien pregúntame quién era». «Bien, ¿quién eras?», dijo Scrooge levantando la voz. «Para ser un fantasma, qué puntilloso que te pones. En vida fui tu socio, Jacob Marley». ¿Puedes sentarte?», inquirió Scrooge, que lo miraba dubitativo. «Sí, pues entonces siéntate». Scrooge le preguntó por qué no sabía si un fantasma tan transparente podía tomar asiento, y consideró que en el caso de serle imposible tal vez se viera en la necesidad de explicaciones embarazosas. Sin embargo, el fantasma se sentó en el lado opuesto a la chimenea como si tuviese mucha costumbre de hacerlo. «¿No crees lo que ves?», comentó este. «No», contestó Scrooge. «¿Qué otra prueba puedes tener de que existo aparte de la de tus sentidos?» «No lo sé». «¿Y por qué dudas de tus sentidos?» «Porque padecen una pequeña afección», dijo Scrooge. «Un ligero problema estomacal los vuelve mentirosos. Puede que seas un pedazo indigesto de carne, un chorrete de mostaza, una miga de queso o un trozo de patata poco hecha. Tienes más salsa de carne que de carne de tumba, seas lo que seas». Scrooge no era muy dado a hacer chistes, ni tampoco se sentía nada bromista en ese momento. Lo cierto es que intentaba quedar ingenioso para distraerse y así contener el terror que sentía, pues la voz del espectro lo tenía helado hasta la médula. Se dio cuenta de que si seguía un momento más sentado en silencio observando esos ojos vidriosos que tenían fijos en él, sería su perdición. También había algo espantoso en el que el espectro estuviese provisto de su propia atmósfera infernal. Scrooge lo notaba, pero ese era ciertamente el caso, pues aunque el fantasma permanecía sentado totalmente inmóvil, el pelo, los faldones y las
aparición, aunque solo fuera por un segundo. Sí, contestó el fantasma. Si no lo estás mirando, lo veo de todas formas. Bien, tío Scrooge, pues solo tengo que tragármelo para pasarme el resto de los días perseguido por toda una legión de trasgos de mi propia creación. Paparruchas, te digo que son paparruchas. Al oír esto, el espíritu dio un grito aterrador y agitando la cadena hizo un ruido tan lúgubre y terrible que Scrooge se agarró a la butaca en el intento de no desmayarse. Sin embargo, cuanto más grande fue su espanto cuando el fantasma se quitó el vendaje de alrededor de la cabeza, como si le diera mucha calor llevarlo dentro de la casa, y la mandíbula inferior se le descolgó sobre el pecho. Scrooge cayó de rodillas y juntó las manos ante el rostro. Dios mío, exclamó, ¿por qué me incordias, horrible aparición? ¿Crees o no lo que ves? Hombre materialista, replicó el fantasma. Si lo creo, dijo Scrooge, no me queda más remedio, pero ¿por qué vagan los espíritus por este mundo y se me aparecen a mí? Toda persona tiene la obligación de que su espíritu interior camine entre el de sus semejantes y llegue muy lejos, contestó el fantasma. Y si ese espíritu no se relaciona así en vida, está condenado a hacerlo después de muerto. Su castigo es pagar por el mundo, ay, por de mí, y presenciar lo que ya no puede compartir, pero podría haber compartido cuanto vivía para encontrar la felicidad y proporcionarla. De nuevo el espectro pegó un grito, agitó la cadena y se retorció las imprecisas manos. Vas encadenado, dijo Scrooge temblando. ¿Eso por qué es? Llevo la cadena que me forjé en vida, respondió el fantasma. Me la fui haciendo eslabón a eslabón y metro a metro. Me la ceñí por voluntad propia y por voluntad propia la arrastré. ¿No te suena de lo que está hecha? Scrooge temblaba cada vez más. ¿O conoces el peso y la longitud de la fuerte ristra que tú mismo llevas? Prosiguió el fantasma. Era tan pesada y larga como este hace 7 nochebuenas. Desde entonces ha seguido añadiéndole piezas hasta convertirla en una cadena en verdad poderosa. Scrooge miró por el suelo como si esperara hallarse de pronto rodeado por 50 o 70 brazas de cable de hierro, pero no vio nada. Jacob, imploró mi viejo amigo Jacob Marley, cuéntame más y dame algún consuelo. No tengo ninguno que dar, replicó el fantasma. Eso llega de otras regiones. Ebenezer Scrooge, y es transmitido por otros ministros a otras clases de hombres. Tampoco puedo decirte todo lo que querría. Un poco más se me permite que te cuente. No puedo descansar, no puedo quedarme, no puedo entretenerme en ninguna parte. Mi espíritu nunca fue más allá de nuestra contaduría. Fíjate bien en lo que te digo. En vida mi espíritu nunca vagó más allá de los estrechos confines de nuestro cuchitril de cambistas, y ahora me guardan largos y cansados viajes. Siempre que estaba pensativo, Scrooge tenía la costumbre de meterse las manos en los bolsillos de los pantalones. Eso hizo ahora mientras reflexionaba sobre lo que le había dicho el fantasma, pero sin alzar la mirada ni levantarse del suelo. Pues debes ir muy despacio, Jacob, comentó en tono práctico, aunque con humildad y deferencia. Despacio, repitió el fantasma. 7 años muerto, caviló Scrooge. Y has estado viajando todo el tiempo. Todo el tiempo, asintió el fantasma. No hay descanso ni paz para mí, solo la tortura del remordimiento que no cesa. ¿Y viaja rápido?, preguntó Scrooge. Sobre las alas del viento, contestó el fantasma. Pues en 7 años ya podrías haber recorrido muchísimo terreno. Al oír eso, el fantasma lanzó otro grito e hizo sonar la cadena de un modo tan espantoso en medio del silencio absoluto de la noche, que habría estado justificado que el sereno lo acusara de alteración del orden público. ¡Ay, cautivo, atado y con grilletes dobles!, exclamó el fantasma, por no saber que son necesarios ciclos de incesante labor por parte de seres inmortales para que este mundo alcance la eternidad. Después de haber hecho todo el bien del que se es capaz, por no saber que a cualquier espíritu cristiano que se afane con bondad en su pequeña esfera, sea la que sea, se le hará muy corta su vida mortal para poder llevar a cabo todo el enorme bien que podría hacer por los demás, por no saber que no hay arrepentimiento suficiente que compense el que uno haya desperdiciado la gran oportunidad de su vida. Y así era yo. Ay, así era yo. Pero siempre fuiste un hombre de negocios, Jacob, balbuceó Scrooge, que empezaba a aplicarse esas palabras a sí mismo. Negocios, bramó el fantasma, retorciéndose de nuevo las manos. La humanidad era mi negocio. El bienestar de los demás era mi negocio. La caridad, la misericordia, la tolerancia y la benevolencia, todas eran mi negocio. Mis transacciones comerciales solo eran una gota de agua en el vasto océano de mi negocio.
antes con la mirada agachada, sin elevarla nunca hacia la bendita estrella que contuvo a los Reyes Magos a una pobre morada, como si no hubiese pobres de sobra a los que su luz me podría haber guiado a mí. Scrooge, muy afligido por oír hablar al espectro de ese modo, empezó a temblar violentamente. Escúchame, lo combinó el fantasma, casi no me queda tiempo. Sí, te escucho, pero no seas cruel conmigo y no te pongas tan retórico, Jacob, te lo ruego. No sé cómo es que me parezco a ti como una forma que puedes ver. Muchos días me he sentado invisible a tu lado. No era nada agradable saber eso. Scrooge se estremeció y se limpió el sudor de la frente. Y no es una parte leve de mi castigo, continuó el fantasma. He venido esta noche a avisarte que todavía tienes una oportunidad y esperanza de escapar de mí, sino una oportunidad y esperanza que te he procurado yo, Ebenezer. Siempre fuiste un buen amigo, dijo Scrooge. Gracias. Te van a visitar tres espíritus, añadió el fantasma. A Scrooge se le hundió el semblante casi tanto como le había ocurrido al fantasma. ¿Es esa la oportunidad y esperanza a la que te refieres, Jacob? Preguntó con voz entrecortada. Así es, pues creo que prefiero que no vengan. Sin sus visitas no podrás evitar seguir el mismo camino que yo, dijo el fantasma. Espera al primero mañana cuando la campana dé la una. Y no podría recibirlos a todos a la vez y acabar antes, Jacob, sugirió Scrooge. Espera al segundo a la siguiente noche a la misma hora y al tercero a la otra, cuando haya terminado de sonar la última campana de las 12. A mí no me vas a ver más y por tu bien procura recordar lo que ha sucedido hoy. Después de decir eso, el espectro cogió el pañuelo de la mesa y se lo puso alrededor de la cabeza como antes. Scrooge lo supo por el ruido seco que le hicieron los dientes al juntarse las mandíbulas por el vendaje. Se aventuró a levantar la mirada y vio que su visitante sobrenatural estaba frente a él, muy erguido y con la cadena rodeándole el cuerpo y un brazo. La aparición empezó a alejarse de él caminando hacia atrás mientras a cada paso que daba la ventana se iba subiendo un poco, de manera que al llegar al espectro a ella ya estaba del todo abierta. Le indicó a Scrooge con una seña que se acercara, lo cual hizo. Cuando se encontraba a 2 pasos el uno del otro, el fantasma de Marley levantó la mano para advertirle de que no se aproximase más. Scrooge se detuvo. No fue tanto por obediencia como por sorpresa y miedo, pues al levantar el otro la mano empezó a captar ruidos confusos en el aire, sonidos incoherentes de lamentos y pesares, gemidos de aflicción y constricción indescriptibles. El espectro, tras escuchar un momento, se unió a tan lastimero canto fúnebre y salió flotando a la cruda y oscura noche. Scrooge fue hasta la ventana incapaz de resistirse a la curiosidad. El aire estaba lleno de fantasmas que vagaban de acá para allá con agitada prisa y sin dejar de gemir. Todos llevaban cadenas como el fantasma de Marley. Algunos tal vez fuesen gobiernos culpables. Iban atados en grupo. Ninguno estaba libre de grilletes. Scrooge había conocido en vida a muchos de ellos. Había tenido bastante relación con un fantasma anciano que llevaba chaleco blanco y una gigantesca caja fuerte de hierro sujeta al tobillo, el cual lloraba desconsolado por no poder ayudar a una pobre mujer con una criatura, a los que veía abajo en un portal. Estaba claro que lo que los afligía a todos era que querrían intervenir para bien de los asuntos de los mortales, pero habían perdido esa facultad para siempre. Scrooge no llegó a saber si esos seres se desvanecieron en la neblina o si ésta los envolvió. Ellos y sus voces desaparecieron a la vez y la noche volvió a ser la misma de cuando había llegado a casa. Cerró la ventana y examinó la puerta por la que había entrado el fantasma. La llave seguía echada 2 vueltas, como él mismo la había girado y los cerrojos estaban pasados. Intentó exclamar paparruchas, pero se detuvo a la primera sílaba, y como ya fuera por las emociones que acababa de vivir, o por la fatiga del día, o por lo que había atisbado del mundo invisible, o por la lúgubre conversación del fantasma, o por lo tarde que era, necesitaba descansar. Se fue directamente a la cama sin desvestirse y se durmió al instante. Bueno, chicos, con esta primera estrofa de nuestra canción de Navidad damos por terminada nuestra lectura para un buen descanso y un buen dormir por la noche de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia o lectura que les gustaría que leyera para cada uno
Buenas noches.